Por ello quiero compartir una palabra como la que ya hemos compartido con ustedes en nuestras redes sociales, tanto en Facebook, que es Bolaines Ministry Facebook, y también en el canal de YouTube Antonio Bolaines Oficial, con el tema titulado Reflexiones de Semana Santa, al cual les recomiendo que lo vea. Es un video corto donde estamos haciendo de reflexión de toda la semana, esta semana especial que estamos experimentando en este momento, conocida popularmente como la Semana Santa en toda la cristiandad, y también es esta misma semana la Gran Pascua Judía. Cada 4 años coinciden la fecha, y en esta ocasión exactamente coincidió Semana Santa con la Pascua Judía, porque recuerde que la Pascua Judía es en base al calendario lunar, que es exactamente en la semana en que Jesús fue su muerte, crucifixión, su pasión, muerte y resurrección en la cruz del Calvario. Así es que con multiplicada razón debemos de tener reflexiones especiales en esta semana, porque exactamente fue en una semana como esta cuando el Señor Jesús triunfó en la cruz del Calvario y con su sacrificio perfecto nos dio vida y esperanza a toda la humanidad. Pero ¿por qué no comenzamos con un pasaje de las Sagradas Escrituras para desarrollar el tema Un grito de victoria? Dice en el libro de San Juan capítulo 20, desde el versículo 1 hasta el versículo 10, acompáñeme. Dice así: el primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana siendo aún oscuro el sepulcro, y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel a quien amaba Jesús, y le dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Y corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Y asomándose vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Y luego llegó Simón Pedro tras él, entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí, y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro, y vio y creyó, pues aún no habían entendido las Escrituras, que era necesario que él resucitase de entre los muertos, y volvieron los discípulos a los suyos. Qué linda palabra. Los 4 evangelios, es decir, Mateo, que fue el evangelio escrito para los judíos, el evangelio de Marcos, que se conoce como el evangelio explosivo, escrito para la comunidad judeo-gentil, y luego el evangelio de Lucas, el médico amado, ese prominente médico rabino judío de nacionalidad también griego-judío, recopiló toda la información de primera mano, es decir, de los propios discípulos, toda la información, y hace también su propia recopilación sobre la pasión, muerte y resurrección de Jesús desde el punto de vista médico y científico. Es por eso que algunos dicen que el evangelio de Lucas es el evangelio de los intelectuales, el evangelio que fue escrito para judeos cristianos de clase media para arriba y también para gentiles. Después viene Juan, el discípulo amado, ese discípulo que estuvo cerca y que fue testigo ocular después de María de Magdala. Fue el primero, después que María vio
porque la historia dice que María llega al sepulcro y sencillamente al ver el sepulcro abierto, inmediatamente ni siquiera se asomó, asustada, fue a dar aviso a los discípulos, según ella pensando que se habían robado el cuerpo de Jesús. Mas no olvide usted que eso está debidamente documentado en los evangelios, que es la información de primera mano. No. Escrito por discípulos que fueron testigos, no por gente resentida. Porque cuando el resentido tiene la tendencia a usurpar la historia o alterar la historia o menguar la historia. Es por eso que cuando la historia se escribe directamente de mano de los protagonistas, de los que la experimentan, entonces es fidedigna. En este caso, quienes están escribiendo la historia de la resurrección de Jesús son sus propios discípulos. Alguien una vez, cuestionando profundamente la veracidad de ciertas personas que se autoproclamaban allá en los 80, ateos, que hacían alarde proclamando de que la resurrección de Jesús había sido un fraude. En cierta ocasión, saliendo de un programa de radio allá en Centroamérica, me abordó una de estas personas y me dijo: ¿por qué tengo que creer yo lo que ustedes están diciendo de que Jesús resucitó cuando yo tengo también muchos documentos que dicen que no resucitó? Yo le respondí de una manera sencilla. Le dije: tú eres un activista idealista y tú sabes lo que significa un idealista. Un idealista es aquel que está dispuesto a morir por sus ideales. Pero yo le dije, te quiero decir, ¿tú crees que alguien estaría dispuesto a morir por una causa mentirosa? Es decir, a dar su propia vida por algo que él sabe que es 100% mentiras. El activista me dijo: por supuesto que no. Le dije: entonces tú cuestionas la vida de más de 500 testigos de Jesús, comenzando por sus propios discípulos de primera mano, quienes no solo testificaron el resto de sus vidas, sino que dieron su propia vida, murieron, en algunos de ellos en los coliseos, o Pedro, allí mismo crucificado con su cabeza hacia abajo, testificando públicamente ante multitudes frente a su propia muerte, de que Jesús había resucitado. ¿Tú crees que ellos estarían dispuestos a morir testificando de una causa que no era verdad? El hombre, el activista, me dijo: con todo respeto, nadie me había presentado una objeción tan contundente, me dijo, que ahora usted me deja pensando seriamente sobre todas las mentiras que yo he leído en contra de la resurrección de Jesús. Efectivamente, su resurrección quedó debidamente documentada. Después de todo lo que conocemos, una semana intensa, pero intensa desde la entrada triunfal, desde la confrontación directa con los religiosos en el monte del templo, hasta el rechazo de los mismos líderes religiosos en el templo, los sacerdotes, los encopetados, hasta el momento trascendental en que fue entregado desde la misma noche del Seder, o de la gran cena judía, de la gran Pascua judía, hasta toda esa noche, llevándolo y trayéndolo, golpeándolo, escupiéndolo y burlándose de él, de una casa a otra casa, en las calles de esa noche sombrías de Jerusalén, llevado a la casa del Getsemaní, llevado a la casa de Caifás. De la casa de Caifás, llevado a la casa de Anás llevado a la casa de Herodes llevado
hasta en la madrugada, en la pura mañana, a la casa de Pilato. Finalmente Pilato, ante una multitud pagada, porque fíjense que la gente malvada todavía sigue existiendo desde aquella época como hasta hoy en día. Es por eso que a veces cuando uno ve todas estas manifestaciones de lo que se llama de anarquía, hay que tener cuidado, porque muchas de esas multitudes pueden ir incitadas o por los mismos demonios o por intereses mezquinos. De acuerdo a lo que leemos a la historia de los evangelistas, esa multitud que llegó frente a Poncio Pilato, posiblemente iban, no una multitud, digamos 200 personas que acompañaron. Esas 200 personas posiblemente iban pagados por los encopetados religiosos. Qué tremendo, ¿no? Tenemos informes a veces de los movimientos de anarquías en nuestros países de Centroamérica y la América Latina, que muchas de esas grandes manifestaciones podrían haber detrás de ello intereses mezquinos de personas incitadores a los cuales son pagados. Pero ineludiblemente lo que estamos hablando aquí es que esa multitud frente a Poncio Pilato, esa multitud estaba enfurecida o pagada o manipulada para que Pilato fuese su brazo torcido y de esa forma Pilato tomase la decisión de ejecutar a Jesús con la muerte de cruz. Finalmente Jesús fue llevado en todo el proceso que se conoce como la crucifixión, donde fue expuesto públicamente a toda clase de burlas e injuria, tanto de aquella gente malvada, gentiles y judíos que estaban ciegos en aquel momento, o cegados por las fuerzas de las tinieblas. Finalmente, después de haber sido torturado con una corona de espina, lacerado todo su cuerpo, fue crucificado, enterrado, y después de su entierro, todos pensaban que todo había terminado. Excepto los encopetados religiosos de Israel. Estos se acordaron que Jesús había dicho en múltiples de veces que él moriría, y lo había dicho públicamente, que moriría muerte de cruz y que al tercer día resucitaría. Es el único personaje en toda la historia humana que profetizó su propia muerte y hasta su propia forma de morir, y profetizó su propia resurrección. Si queremos hablar de profetas, ahí tenemos al profeta. Por eso Deuteronomio le llama el profeta de los profetas. Esa es la profecía. Jesús es la esencia de los profetas de los profetas. En él se consumó toda la profecía. En él fue el último. Por eso él dijo que Juan el Bautista, llegaron los profetas. Porque a partir de Juan, uno más grande que todo y que nunca más nadie se levantaría, sería él, Jesús. El gran rabino, el extraordinario rabino, que profetizó su muerte y muerte de cruz y su propia resurrección. Los encopetados religiosos se dieron cuenta acerca de eso. Y de inmediato los encopetados tomaron la decisión de hablar con Pilato y decirle a Pilato urgentemente, le dijeron: manda una guardia especial, una guardia como lo decimos aquí en Estados Unidos, una guardia federal. Esa guardia fue enviada para hacer vigilia el tercer día, es decir, la noche que iba a dar al tercer día. La misión de esa guardia era evitar que cualquier intruso se acercase a la tumba del gran rabino que había sido crucificado por órdenes de Poncio Pilato. El historiador Mateo, también Juan, dan detalles, y dice sobre todo Mateo que la tumba fue sellada con un sello romano. ¿Qué quiere decir un sello romano? Nadie, absolutamente nadie podía acercarse y mucho menos quebrantar ese sello federal de Roma. Quienes se atrevieran estaban muertos.
Por el otro lado, los soldados romanos no podían dormirse, jamás, nunca, porque si ellos fallaban, la muerte para ellos era, o la ejecución para ellos era inevitable. En otras palabras, los rabinos o los religiosos de aquel momento, los encopetados, tanto los saduceos como los fariseos, se acordaban de las profecías del gran rabino. Algunos dicen que en lo profundo del corazón, tanto el sumo sacerdote Caifás como su suegro Anás y el resto de los encopetados religiosos, tanto liberales como ultraconservadores, en lo profundo de su corazón, ellos sabían quién era Jesús. Pero lamentablemente habían nacido ellos mismos para cumplir la profecía. Como se dice, las profecías se tienen que cumplir. Lo triste es que si es profecía negativa, mi hermano, mi amigo que me estás escuchando, se cumpla en ti. En mi libro Camino al falso profeta, hablo acerca de los falsos profetas, de los manipuladores, de los engañadores en nombre de Dios. Y estoy citando las palabras tanto del hermano del Señor Judá, como también del apóstol Pedro, que dice: mejor les hubiera sido no haber nacido que para haber nacido, para que la profecía en la parte negativa se cumpliese en ello. Oremos al Señor para que en nuestras vidas se cumplan profecías de la Biblia positiva, pero en ningún momento en la parte negativa. No hay duda que ellos sabían y sospechaban, y por eso le pidieron a Poncio Pilato que por favor pusiese una guardia especial. El tiempo transcurrió, pasó la primera noche, el primer día, la segunda noche, el segundo día, la tercera noche, lo que es la parte final del Shabbat, lo que nosotros conocemos sábado en la noche. Un comando romano se presentó y se paró y se puso a vigilar frente a la tumba de Jesús. Pero dice Mateo que al rayar el alba empezó a temblar aquel lugar. Fíjese que eso me recuerda las visiones de Daniel en el capítulo 10. Daniel narra que cuando bajó la presencia de aquel ángel llamado Gabriel, aquel lugar se estremeció y los soldados babilónicos salieron huyendo. Esa historia se repitió con Jesús. Aquellos soldados romanos quedaron estáticos, quedaron paralizados. Posiblemente ellos fueron testigos de aquel impresionante ángel que bajó, posiblemente Gabriel, y abrió la piedra del sepulcro. Los soldados estaban paralizados, enmudecidos, no podían hablar. Y la tumba se abre y se levantó aquel que había muerto en la cruz del Calvario. Inmediatamente pasado ese incidente, los soldados, sin pérdida de tiempo, fueron y compartieron su experiencia, su propia experiencia con los encopetados religiosos, quienes de inmediato fueron a Poncio Pilato, pero antes, dice Mateo, sobornaron con mucho dinero a los soldados y les dijeron: no se preocupen, nosotros tenemos arreglos políticos con Pilato y haremos que Pilato pase por alto las leyes romanas que dice que si un soldado se duerme en sus funciones, paga con su propia vida. Así es que los religiosos fueron donde Pilato y le dijeron a Pilato: más te vale que colabores, porque si Jesús nos dio problema con su mensaje de vida y de esperanza antes de morir, ahora con su resurrección va a ser
un completo terremoto de explosión. Así es que más te vale que colabores con nosotros. Pilato no tuvo más remedio que acallar aquel acontecimiento y tratar de opagar por las fuerzas el testimonio en la siguiente semana poderoso y extraordinario de aquellos discípulos que con la resurrección de Jesús de aquella mañana de ese tercer día, tal como lo narramos aquí, el comienzo, ese comienzo que encendió la chispa, una chispa de un fuego que ya dura 2000 años y que lejos de apagarse, esa llama sigue poderosamente encendida sobre lo que hoy llamamos el remanente de los seguidores de Jesús. Su testimonio se ha regado a lo largo de 2000 años. Sus testigos murieron públicamente, algunos ejecutados en las guillotinas, otros devorados por los leones, pero todos morían con voz en cuello gritando: ha resucitado. En otra palabra, su resurrección, que es la que nos da el total y absoluto triunfo después de la redención de nuestros pecados con su sangre preciosa en la cruz del Calvario, está la resurrección. Sin resurrección no había esperanza. Si Jesús resucitó, entonces hay esperanza tanto para nosotros los que ahora vivimos como a nuestros seres queridos que se nos han ido adelante. De verdad, en esta histórica y extraordinaria semana, ¿por qué digo histórica? Porque es histórica. Solamente los resentidos, porque los hay desde hace 2000 años hasta hoy en día, no quieren aceptar. Algunos hasta disfrazados de evangélicos se resienten cuando escuchan la palabra Semana Santa, porque dicen ellos, supuestamente en su celo antirreligioso, dicen ellos que esto es catolicismo. No. La historia de la pasión, muerte y resurrección de Jesús no es una historia de la Iglesia Católica. Es la historia de la Biblia. Es la semana de la Biblia. Es la semana en que el Rey triunfó. Triunfó sobre todo y sobre todo. Y su testimonio está debidamente documentado en todo, como dije al comienzo. Pero ¿por qué no? Como presento la evidencia, fíjese, las evidencias de uno de los personajes más extraordinarios de los escritores de la época contemporánea de la iglesia primitiva. Estoy hablando del famosísimo escritor Flavio Josefo. ¿Quién era Flavio Josefo? Era un comandante judío que fue apresado por las tropas romanas en las revueltas que llevó a la destrucción de Jerusalén en el año 70 después de Cristo. El gran Flavio Josefo, ese judío que la familia de los Vespasianos se lo llevaron como criado, tenía que haber sido un muchacho, aunque comandante joven, para que la familia Vespasiano tomara la decisión no solamente de perdonarle la vida, sino que lo adoptaron prácticamente en la familia, y es por eso que él tomó el apellido de esta familia, de los Vespasianos, Flavio Josefo. Flavio Josefo se le permitió de parte, tenía que ser un tipo eminentemente preparado y educado para que la familia Vespasiana tomara la decisión de elegir a Flavio para que escribiera la historia de las guerras judías. Esos son los famosos escritos de Josefo. ¿Por qué no leemos un extracto de ese gran escritor judío? Y que, por cierto, para aquellos detractores de las redes sociales que dicen que la palabra cruz no aparece en la Biblia, por favor, primero
Vayan a los grandes hallazgos arqueológicos que se han encontrado en los últimos documentos desclasificados en la misma Roma, pero la parte antigua de Roma. Pero también, ¿por qué no leer la historia? Como digo en mi libro Israel al filo de la profecía, quienes descuidan la historia están condenados a cometer los mismos errores del pasado. Escuchemos a un historiador, a uno de los grandes. ¿Por qué tenemos que escuchar a movimientos heréticos o religiones heréticas que tienen un poco más de 100 años, como esta conocida de los Testigos de Jehová, que trata de negar y desvirtuar la verdad de la historia de Jesús? ¿Por qué tenemos que creerle a ello? ¿Por qué no creamos mejor a la historia, a los verdaderos escritores de la historia? No solamente los apóstoles que fueron contundentes, evidentes testigos de la resurrección de Jesús, siendo el último de ellos el propio apóstol San Pablo, a quien testificó públicamente que se le apareció Jesús. Aparte de ello, miremos las palabras de uno de los escritores de la historia. Dice así: por este tiempo vivió un hombre sabio llamado Jesús, y su conducta era buena, y era sabido que era virtuoso. Muchos de entre los judíos y de las otras naciones se hicieron discípulos suyos. Pilatos lo condenó a ser crucificado y a morir. Pero los que habían venido a ser sus discípulos no abandonaron el discipulado. Informaron que se les había aparecido 3 días después de su crucifixión y que estaba vivo. Por ello quizás fue el Mesías, acerca de quien los profetas han dicho maravillas. Y la tribu de los cristianos, así llamada por él, no ha desaparecido hasta el día de hoy. Josefo, los escritos esenciales, sacado de la página 252 de Paul R. Mayer. Esas son las historias documentadas. Mis hermanos, mis amigos, en esta Semana Santa y sobre todo este domingo de resurrección, ¿por qué no vas con toditita tu familia, en especial con tus niños, y dile a tu familia y a tus hijos que Jesús resucitó y que con su resurrección, la esperanza es viva para todo ser humano? En otra palabra, hoy nuestra despedida en el cementerio no es una despedida para los que morimos en Cristo Jesús, sino un hasta pronto. Es por eso que me gusta la historia de la palabra, esa palabra judía que se habla hasta hoy en día después que ellos regresaron. Esa palabra donde no se dice adiós, sino hasta luego. Con la esperanza de ese joven que va al servicio militar, con esperanza que va a regresar. Ahora, después que Jesús resucitó de entre los muertos, ya nosotros, al despedir a un ser querido en el cementerio, no le decimos adiós, sino que le decimos hasta pronto. Porque si Jesús resucitó tal como lo describe en una forma impresionante el apóstol San Pablo, en la primera carta de los Corintios capítulo 15, donde dice que Él es la primicia de todos los que vamos a resucitar aquel día. En Cristo Jesús. En otra palabra, mis queridos hermanos y amigos, ¿por qué no nos unimos en esta histórica semana? Porque fue la verdadera semana en que Jesús triunfó en la cruz del Calvario y al tercer día se levantó de entre los muertos y ascendió a la diestra de Dios Padre. Y como dice el libro de los Hebreos 1:3, eso de que después de haber completado su sacrificio perfecto, se sentó a la diestra sobre sí mismo, sobre su majestad. Mi querido amigo y hermano, por favor, comparta con su familia, pero más especialmente con sus niños y con sus jóvenes, y que tengan en su corazón el recuerdo que en una semana como esta
el Altísimo redimió a la humanidad. Que Dios me les bendiga y que se gocen en este culto de resurrección.